En las columnas anteriores hemos desbancado las posiciones radicales que se exceden en la protección animal y vegetal, así como también hemos desmitificado lo que entendemos por alma en la filosofía cristiana clásica. Ahora queda por abordar otro asunto sumamente interesante que tiene que ver con el dolor, y es crucial porque se levanta como el gran corcel de batalla del progresismo vegano que aboga por la sacrosanta protección de todos los seres sintientes, al punto que hoy se dictan en universidades diplomados, másteres, doctorados jurídicos sobre derecho animal, pero cuyos fundamentos filosóficos son del todo cuestionables. ¿Existe diferencia entre el dolor humano y el animal? Desde el punto de vista estrictamente científico, son prácticamente equivalentes. Tanto en humanos como en otros animales existen receptores sensoriales, vías nerviosas por las que se transmite el dolor y neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que están involucradas en la transmisión de señales del dolor. Sin embargo, como hemos visto ya en columnas pasadas, las ciencias experimentales no son suficientes para explicar el marco completo del fenómeno. El médico Francisco Aboitis, profesor titular de la Escuela de Medicina UC, doctor en Filosofía de la Neurociencia por la Universidad de California y postdoctorado en Neurociencia por la misma casa de estudios, afirma que es científicamente imposible observar el estado vivencial del animal, incluso si medimos su actividad neuronal, y que al decir que un animal es sintiente, estamos proyectando nuestras propias vivencias en ellos. Sostiene que el sufrimiento no debe ser simplificado a la concepción de dolor, y el dolor a su vez no debe ser reducido tampoco a un acto de mera codificación sensorial. Dicho esto sobre el plano científico, metámonos ahora de lleno en el filosófico y también en el teológico. ¿Existen diferencias metafísicas entre el dolor humano y el animal? Sí, existen diferencias, y la razón humana es fundamental para comprenderlo. Ya San Agustín en el siglo IV entendía que el dolor, al darse respecto de los cuerpos, tanto en hombres como en los demás animales, era un asunto que se seguía del sentido del tacto. Actualmente la ciencia moderna ha profundizado en ese punto, detallando los mecanismos biológicos y neurofisiológicos involucrados. Sin embargo, a diferencia de los demás animales, al poseer el hombre razón, el dolor que sienten los humanos no se reduce a lo puramente comprensible científicamente, sino que también se extiende a lo abstracto y espiritual. En ese sentido, podemos decir que los animales no humanos, al poseer un alma sensitiva, pueden experimentar algo que podríamos llamar, en términos no técnicos, como dolor emocional básico, atendido a que pueden experimentar placer y dolor físico, y tienen una forma de memoria y percepción sensorial que les permite reaccionar a su entorno. Sin embargo, esto no implica un dolor emocional de la misma naturaleza y complejidad que el experimentado por los humanos, ya que carecen de un alma racional que les permita la reflexión y la autoconciencia del dolor emocional a un nivel abstracto. En Suma Teológica, el Aquinate identifica un dolor más profundo con la palabra tristeza, una especie de aflicción del alma provocada por una percepción negativa. Únicamente el hombre, que es animal perfecto en el conocimiento, se deleita en las cosas sensibles de los otros sentidos, consideradas en sí mismas, mientras los otros animales no se deleitan en ellas, sino en cuanto se refieran a las cosas sensibles del tacto. Es decir, que el doctor Aquino se da cuenta de la capacidad humana única para apreciar y encontrar significado en las experiencias sensoriales más allá de su utilidad inmediata, y esto yace directamente ligado a la naturaleza del dolor. De esta forma, cuando un gato merodea por un callejón y se encuentra a un hombre apuñalado y muerto en el suelo, le será indiferente, a menos que tenga hambre, en cuyo caso incluso podría proceder a comérselo. Esto es debido a que sus experiencias sensoriales están ligadas a la supervivencia y las funciones corporales, como el hambre, la seguridad o la reproducción, lo que hace que los animales sean completamente indiferentes al sentido de la tragedia. El gato no tiene la capacidad racional para comprender la muerte en un sentido abstracto o emocional, ni para sentirse dolido al presenciar una película triste como por ejemplo A Hidden Life de Terrence Malick o Romeo y Julieta de Shakespeare en un teatro. Pero entonces, ¿de qué manera puede entenderse, a partir de este marco filosófico, que un perro pueda sentir una profunda aflicción al morir su amo? Hay perros que incluso nunca lo superan. Esto se debe a que los animales tienen capacidades sensitivas y emocionales, aunque no poseen alma racional como los humanos. Los perros, al igual que otros animales, pueden experimentar emociones básicas como el afecto, la tristeza o el miedo, pero no son fenómenos trascendentes metafísicamente hablando, por mucho que nosotros queramos creer que lo sean.
En ese punto es bueno recordar lo dicho por el médico Aboitiz, aunque suene frío aceptarlo, y es el hecho de que cuando decimos que un animal es sintiente, estamos proyectando nuestras propias vivencias en ellos. Yo he tenido muchas mascotas, pasando por gatos, incluso gallinas, y por supuesto que también perros. Y como muchas personas de la vida moderna, estos animales forman parte esencial del día a día. Entregan alegría y nos producen una tremenda tristeza cuando se mueren. A alguien le puede sonar muy doloroso escuchar toda esta explicación recién mencionada, que si lo combinamos con lo dicho en las columnas anteriores, tenemos que llegar irremediablemente a aceptar que cuando nuestras mascotas se mueren, ellos no trascienden, no van al cielo, dicho en términos cristianos. Sin embargo, y aunque la Iglesia no tenga una respuesta oficial frente a este tema, es común oír decir a los teólogos que si en el cielo se alcanza la vida eterna contemplando el rostro de Dios, es lógico pensar que si nuestras mascotas nos entregaron auténticas gotas de felicidad en la tierra, Dios se encargará de maneras misteriosas que no podemos comprender de que estén presentes, porque forman parte de la maravilla de la creación. Jamás se debe subestimar el poder divino. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En Stephen Hawking, su vida, obra e influencia, nos adentramos en la contribución intelectual del más conocido científico después de Einstein. Estudiamos su éxito editorial, también las opiniones y controversias de uno de los grandes rockstars de la física contemporánea. Un curso ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Cuando los animalistas veganos se aventuran a leer a Akinate, se sienten muchas veces indignados y se corre el prejuicio de que a los cristianos no nos importan los animales. Pero eso es totalmente falso. No significa que el maltrato animal dé lo mismo. Desde una perspectiva atomista, la crueldad hacia los animales puede ser un signo de un defecto en la virtud de la misericordia e incluso también de la justicia. Y desde el punto de vista psiquiátrico incluso puede ser un indicador de riesgo de psicopatía. Los animales están presentes desde los primeros relatos bíblicos y son muchos los santos que han acentuado la importancia que tienen para el hombre, no tan solo como fuente de alimentos, sino como importante compañía en el día a día. Sin ir más lejos, el propio Benedicto XVI era un fanático de los gatos. Pero eso no nos puede llevar a ponerlos en el mismo pedestal del hombre, porque eso es metafísicamente insostenible. El dolor del ser humano, las miserias humanas, son ontológicamente más profundas que el sufrimiento que puede padecer y comprender un animal. Asuntos que están intrínsecamente relacionados además con el famoso problema del mal, uno de los más complejos en filosofía. ¿Cómo se explica la razón de que exista el mal en el mundo? No existe nadie en la historia humana, ni científico ni filósofo, que haya podido darle explicación razonable al misterio del mal, salvo Jesucristo, un Dios hecho hombre, un Dios sufriente, que toma todos los pecados sobre sí, tanto los pasados como los futuros. Esto lo podemos relacionar con las notables explicaciones sobre la tristeza que Tomás hace en la Suma Teológica, al decir que la facultad cognoscitiva interior puede percibir lo presente, lo pasado, pero también lo futuro, y por consiguiente la tristeza puede darse acerca de lo presente, de lo pasado y de lo futuro. La pasión de Cristo es el ejemplo por antonomasia de una tristeza trascendente, ya no solo en el plano de la abstracción, sino que en el plano de lo efectivamente observable en el espacio-tiempo. Por un lado, Cristo en su naturaleza humana experimenta dolor corporal, dolor físico durante su pasión. Este dolor es inmediato y presente, relacionado directamente con el sufrimiento físico que va a enfrentar durante el arresto, juicio y crucifixión, pero también experimenta otro tipo de dolor, una profunda tristeza o dolor del alma, como se describe en los evangelios,
Por ejemplo, la famosa frase de Mateo 26. Entonces Jesús llega con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dice a los discípulos: «Quedaos aquí mientras voy allí a orar. Mi alma está muy triste hasta la muerte». En el infinito conocimiento del Cristo, éste no solo sabía de antemano su destino de verse sometido a la pena capital en tiempos romanos, sino que pudo ver frente a sí todos y cada uno de los dolores humanos que habían ocurrido, pero también los que pasarían en el futuro, pues en su naturaleza divina era capaz de transitar por el espacio y por el tiempo, escudriñando todos los misterios de la divina providencia. Seguía siendo humano, sí, pero al mismo tiempo era Dios. Y cuando se detuvo a pensar en todo lo que vendría, tanto para sí como para la humanidad, lloró hasta sangre, conmovido en un rincón del Getsemaní, porque miró a todos los pecados habidos y por haber, miró a todas las víctimas inocentes, a los niños muriendo de hambre en los llanos del África más derruida, a las víctimas de delitos sexuales, a los pulverizados por el poder atómico del siglo XX, a los caídos en las pestes y a los sucumbidos en las muertes más bruscas, absurdas y humillantes, de todos los siglos pasados y también de los siglos por venir. Miró a los deformes, a los lisiados y en general miró todo el horror de la historia existente y por existir. Y entonces, luego de observarlo, cargó con todo el sufrimiento humano en su alma y se sacrificó para purgar el mal. Es tan inmenso el sacrificio de Cristo en la cruz que ni siquiera la vastedad del cosmos, con sus estimables 100.000 millones de galaxias por lo bajo en el universo visible, se comparan siquiera en naturaleza con la inherente inconmensurabilidad de la expiación lograda por el Hijo del Hombre en la cruz. Es tal su trascendencia y misterio que, como se pregunta mi colega el abogado y filósofo de la UC Miguel González en su libro Filosofía de la Cruz, ¿cómo entender la necesidad de la cruz con nuestra mente finita? ¿Podemos reprocharle al Padre haber llevado a su Hijo por el camino de la cruz y por permitir el sufrimiento inocente durante toda la historia humana? Comprender la respuesta a esto a partir de la mayor profundidad que podemos alcanzar como humanos ha hecho a varios santos derramar 1000 lágrimas en lo que va de la historia después de Cristo, al punto que en no pocos santos se han generado impresionantes estigmas corporales por el solo flagelo y arrobamiento del alma, que significa entender la trascendencia del sacrificio de Dios por todos los seres humanos. Esa realidad es tan cierta que hasta el día de hoy, aquellas entidades metafísicas que el cristianismo llama demonios, viéndose derrotadas en la posteridad, no les queda otra cosa que seguir atormentando a los hombres en una especie de berrinche eterno, induciendo a las sociedades al mal, siempre con nuevos trucos bajo la manga, para darle la espalda a la salvación. Hoy en día, estas entidades se regocijan difundiendo entre las gentes el ateísmo, la deconstrucción identitaria, la desconstrucción estética y moral, el desprecio industrial por la creación, la veneración animal y tecnológica, entre otras calamidades propias de nuestro tiempo. Y si volvemos al profesor Miguel, nos encontramos con la reflexión final para cerrar esta breve explicación sobre el dolor humano. Una visión imparcial de la historia de la humanidad, con su terrible carga de odio, racismo, discriminación, genocidio, abusos y destrucción, nos lleva a la conclusión inevitable de que la humanidad ha elegido el camino de la propia perdición, y frente a esa verdad, ante esa inmensidad del sufrimiento provocado por el pecado, que no puede ser simplemente borrado e ignorado, ante la imposibilidad de que el ser humano se salve a sí mismo por medio de sus obras, a pesar de tener libre albedrío, pues pudiendo escoger, ha optado por el mal, solo quedaba la cruz. Espero que a través de estas 3 últimas columnas, que en conjunto funcionan como una especie de resumen antropológico del cristianismo, puedan ayudarles a ustedes, internautas, a dirimir el bando del que quieren estar en esta cruzada cultural del siglo XXI. Un gran abrazo a la distancia y nos vemos en una próxima columna de opinión.